Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Coalición Escucha. De verdad me alegra empezar un nuevo episodio con ustedes. La idea, pues, de estas conversaciones es detenernos un momento para escuchar historias, ideas y personas que nos ayuden a comprender mejor todas las áreas de la psicología y sobre todo también a comprendernos un poco mejor entre nosotros como colegas y profesionales. Mientras preparaba este episodio, me di cuenta de algo, pues, que para mí fue muy curioso. O hay acontecimientos que todos vivimos de una u otra forma, pero sobre todo de los que casi nunca le ponemos tanta atención o nos detenemos a reflexionar. Uno de ellos, pues, es el nacimiento de un nuevo ser vivo, un nuevo hijo, una nueva hija. Cuando nos ponemos a pensar en ese momento, nuestra atención casi siempre se dirige pues al bebé. Hablamos de su llegada, de su nombre, de cómo será, del cuarto, de las fotografías, las primeras fotografías, de todo lo que representa el comienzo de esta nueva vida. Pero, hubo una idea que me hizo detenerme un poco, y es que ese día generalmente no nace solo un bebé, sino que también nace una madre, nace un padre, y una familia. Y, aunque ese proceso transforma por completo la vida de las personas, hablamos muy poco de todo lo que ocurre emocionalmente durante ese camino. Nos preparamos para recibir a un hijo o una hija, pero pocas veces hablamos de cómo se preparan las personas para convertirse en el papá o la mamá, o en una familia completamente distinta que hace unos pocos meses había sido muy diferente. Yo, pues, tengo que confesar algo, hasta hace muy poco, si alguien me hubiera preguntado qué era la psicología perinatal, probablemente no habría sabido cómo responder y justamente por eso me entusiasma mucho o me entusiasmó mucho preparar esta conversación, porque descubrí una disciplina que pone atención a un momento profundamente nuestro, muy humano, por el que creo que hablamos muy poco o tal vez mucho menos de lo que imaginaba. Para ayudarnos a descubrir ese mundo nos acompaña una profesional que ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar, acompañar y a visibilizar la salud mental durante esta etapa de la vida. Hoy nos acompaña la máster Natalia Chinchilla Calderón. Ella es psicóloga clínica, es docente universitaria y coordinadora de la Comisión de Psicología Perinatal del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Y decir esto, siento que es muy poco porque su experiencia, su bagaje, su conocimiento es muchísimo más amplio. Eh, Desde el espacio en esta comisión, la formación ha hecho mucha formación para profesionales, se ha dedicado a la divulgación y a la reflexión sobre la importancia de cuidar la salud mental durante la preconcepción, el embarazo, el parto y el posparto, promoviendo una mirada muchísimo más integral para las personas y sus familias. Así que, pues sin más, Natalia, muchísimas gracias por aceptar la invitación. De verdad es un gustazo tenerte por acá con nosotros. Hola Diego y hola a todas las personas que nos escuchan. De verdad para mí es un gusto participar el día de hoy en esta conversación que yo pienso que es necesaria, ¿verdad? Desde mi experiencia, como estabas diciendo, en diferentes áreas, he visto que la psicología perinatal es muy poco conocida en general y en especial en Costa Rica. Entonces, encantada de compartir un poquito de lo que sé y de lo que me apasiona para poder hacer un poco más de conciencia sobre cómo abordar este cambio de vida, como estabas diciendo, este cambio evolutivo, este cambio de rol y todo lo que implica a nivel psicológico y social el ser madre o padre o persona cuidadora principal de un bebé o una bebé. Sí, realmente, como les dije al principio, es algo que creo que, pues, bueno, en mi caso personal, reflexionamos muy poco al respecto. Y como te dije, cuando comenzamos a organizar este episodio, me di cuenta de que, pues, yo sé muy poco sobre esta rama de la psicología y sospecho también que muchas de las personas que nos están viendo y escuchando ahorita están pasando exactamente por esa misma posición. Así que, ¿qué te parece si empezamos desde el principio? Y te pregunto, si alguien te preguntara qué es la psicología perinatal,
Eh, ¿Cómo le explicarías por qué existe esta disciplina y qué debería importarnos, o más bien, por qué debería importarnos a todos? Ujú. Bueno, como mencionabas, el embarazo, el parto, el nacimiento, pues es un evento más de la vida de muchas personas y como tal tiene sus propias implicaciones psicológicas, puede presentar sus propias psicopatologías y fisiopatologías también. Y como una transición, como cualquier otra, puede beneficiarse de un acompañamiento informado y un acompañamiento basado en la evidencia y en la empatía en ocasiones en donde se presentan fisiopatologías o algún tipo de trastorno mental perinatal, pues con más razón es necesario darle el acompañamiento, el tratamiento y bueno, desde la evaluación, ¿verdad? Por supuesto, una evaluación específica para poder hacer un diagnóstico correcto y el tratamiento adecuado, ¿verdad? Pero en realidad, la psicología perinatal es un área de especialización, ¿verdad? En otros países hay posgrados, hay diplomados, los mismos colegios profesionales se encargan de formar en esta área como una especialidad específica, como cualquier otra, ¿verdad? Como Ujú. organizacional, como educativa, porque ha visto el país, ¿verdad? La necesidad de integrar profesionales especializados en áreas de salud, ¿verdad? En lo que sería neonatología por ejemplo, con bebés prematuros y prematuras, también en ginecobstetricia, ¿verdad? Y vemos que como área en específico, la psicología perinatal se encarga de promover la salud mental materna, por supuesto, y también paterna, y de toda la familia, porque estamos hablando de que son un subsistema, ¿verdad? La mamá bebé y siguen los sistemas circundantes ya sea papá o pareja o la madre no gestante, cualquier persona que esté ahí cerca, la familia nuclear, la familia extensa, y se encarga entonces de promover la salud mental en estas áreas y además de prevenir estos trastornos mentales perinatales y acompañar en ciertas situaciones como lo que es la violencia obstétrica, el duelo gestacional o neonatal y otras eventualidades que se puedan presentar también. Es súper amplio, es impresionantemente amplio y bueno, tal vez lo hablamos un poco antes de micrófonos, que bueno, te seguís formando, no te quedas con todo lo que, todo el montón que ya tenés de Sí. conocimiento al respecto, y me comentabas también que alrededor del mundo hay muchísimas más, investigaciones que se están haciendo al respecto y que se está evidenciando que es muchísimo más amplio el tema de lo que, tal vez cualquiera de nosotros puede tener noción, por ejemplo. Ujú, Este, pero como para ir ordenando un poco, ujú, y como te decía, cuando estaba preparando esta conversación, encontré esta idea que te mencionaba antes, que todos sabemos cuándo nace un bebé, pero muy pocas personas nos ponemos a pensar que ese mismo día también nace pues una madre, un padre y esta nueva familia de la que estamos un poquito dilucidando. ¿Qué cambia psicológicamente en ese momento? ujú. Bueno, lo que estás diciendo es muy importante porque es una creencia de algunas personas, justo lo que decís, que la maternidad o la paternidad nace el día en que nace bebé, pero ahí falta visibilizar todo lo que es el proceso de embarazo, incluso si hay algún tipo de terapia de reproducción humana asistida, los duelos gestacionales, ahí también hay una maternidad, hay una paternidad que es importante reconocer. Entonces, con esto que me estabas diciendo, ¿verdad? Sí es cierto que hay una transición y que quien está gestando empieza a vivir cambios fisiológicos, cada trimestre también presenta ciertas particularidades psíquicas y ya lo que es el parto, el posparto, el nacimiento, todo esto pues presenta no solo unos cambios neurohormonales, ¿verdad? Porque el nacimiento es algo fisiológico, presenta Ujú. también cambios en los diferentes neurotransmisores, en oxitocina, en hormonas, ¿verdad? Como la prolactina, que van a impactar también las emociones, el comportamiento también se ve impactado, ¿verdad?
pero también vemos que en la pareja o en la otra persona no gestante, ya sea padre o madre, también hay cambios conforme ejerce un rol activo, ¿verdad? De cuido, un rol de corresponsabilidad, de acompañamiento. Entonces, si hay una serie de conceptos, ¿verdad? Que habíamos hablado un poco que son muy Ujú. interesantes con respecto a lo que es la psique en estas etapas. Pero quería remarcar eso, ¿verdad? Que la maternidad o la paternidad puede surgir desde antes del nacimiento y que en específico en quien está gestando no solo es por un cambio de rol social, sino que hay un impacto biológico, ¿verdad? Por los neurotransmisores, las hormonas y demás procesos fisiológicos que se viven. Me ¿Verdad? gusta el hecho de que, por ejemplo, estoy seguro que todos podemos afirmar por intuición que todas estas personas tienen algo que ver con la gestación del bebé, de cómo la madre vive o experimenta el embarazo. Pero es que ahora, después de muchísimo estudio, después de muchísimos avances, ya no solo es una intuición, ya sabemos cómo Ujú, interviene la parte neurobiológica que estabas mencionando, cómo intervienen los roles dentro de la familia, los contextos, o sea, ya podemos visualizar científicamente cómo eso va a tener un impacto dentro de la gestación del bebé y de cómo experimenta la mamá el embarazo. Y a eso me lleva a pensar socialmente solemos prepararnos muchísimo para recibir al bebé y esa es la parte que yo te decía que es tal vez más social, que es la parte de la ujú. habitación, la ropa, los controles médicos que son innegables, pero nos estamos preparando igual de bien para el nacimiento emocional de quienes lo van a cuidar. Ujú. Bueno, eso es una gran pregunta, ¿verdad? Porque como vos decías hace un momentito, se intuye que hay cambios, ¿verdad? Pero no ha habido una conciencia de crear en específico un programa hasta hace poco, ¿verdad? De un acompañamiento de preparación emocional, por así decirlo, de proveer de herramientas y habilidades para esta etapa. Sí quería como retomar esta parte en donde me estás diciendo de la preparación, porque si hay una preparación, ¿verdad? Muy linda a veces de baby shower o revelación de género y un montón de cosas, ¿verdad? Pero esta otra parte de la preparación em, involucra también lo simbólico, ¿verdad? Lo que estás diciendo. Cuando se hace alguna celebración, no necesita que sea algo grande, puede ser algo pequeño, pero ya simbólicamente se está dando un espacio psíquico para quien va a venir y para estos roles que se van a ejercer. Entonces, por un lado, sí es cierto que socialmente no es la parte de verdad de adquirir habilidades o herramientas, pero ya marca algo importante para ir tomando conciencia de lo que va a cambiar en esta dinámica personal y familiar, ¿verdad? Pero en efecto sí falta mucho por trabajar en la parte emocional, ¿verdad? En la parte psíquica. Se ve mucho cuando las personas tratan de evitar pensar en el parto, en el plan de parto, qué van a hacer, cómo se van a organizar. Y es lamentable porque mucho se podría prever en trastornos mentales perinatales, porque la falta de apoyo y la falta de organización con estas redes de apoyo impacta mucho en la salud Ujú. mental de quien está cuidando. Ujú. Incluso, bueno, de nuevo, intuyo que también no solo de quien lo va a cuidar, sino también del bebé por esta parte neurobiológica que estamos hablando, digamos, toda esta preparación de neurotransmisores y todo el sistema nervioso también percibe toda la experimentación que tiene la mamá durante la gestación. Ujú. Sí, de lo que estabas hablando, ¿verdad? De la parte de evidencia, pues sabemos que a través de los estudios de neuroimagen hay cambios, ¿verdad? En el cerebro de la mujer, sabemos que están estos otros cambios fisiológicos y pues sí, hay una barrera placentaria que puede mediar y que puede ser un factor protector, ¿verdad? Con el cortisol, todo el estrés materno, pero que sí puede impactar un poco, ¿verdad? De lo que se ha visto hemos comprendido como todos estos cambios que llevan a esta transición maternal o transición paternal, ¿verdad? Entonces tal vez nos podemos devolver un poquito como a la historia, ¿verdad? Ahí yo creo que ustedes
si se recordarán hace décadas incluso, yo me acuerdo hace como décadas las clases de psicoanálisis y que nos hablaban de Esquirol, bueno, él habló un poquito como de lo que era la depresión materna, luego ya vienen otros médicos hablando sobre depresión y ciertos cuadros, ¿verdad? En 1800 y algo. Entonces se ve que en efecto sí se ha documentado que existe algo particular que puede ocurrir en el posparto, ¿verdad? A nivel psicopatológico, pero también se ha hablado como de la otra parte complementaria, ¿verdad? Como los cambios esperados, pero que son desde lo positivo, ¿verdad? Está, por ejemplo, Winnicott hablando de la preocupación materna primaria o la madre suficientemente buena, ¿verdad? Que no hay que ser perfecta, sino Ujú. bajo nuestro propio contexto y bajo las habilidades que tenemos y lo que podemos hacer, pues suplir las necesidades de bebé. Pero después hablamos también como de la matresencia, que es todo este cambio neurohormonal que hablábamos y que esto va ligado a estas evidencias recientes que surgen como a partir del 2017 en laboratorios en España, ¿verdad? Vemos que esta antropóloga, Dana Rafael, habla de que la etapa de la maternidad se asemeja a la adolescencia y por eso acuña el término matresencia para hablar de ese cambio hormonal, de ese cambio de rol, de tantas cosas que ocurren similares a la etapa de la adolescencia. Y cuando en España se empieza a investigar y dicen, ¿cómo es posible que hace tantos años existan pues la tecnología, ¿verdad? Para poder hacer electroencefalogramas y ver las áreas del cerebro y nadie se le ha ocurrido hacer un estudio, ¿verdad? A largo plazo que pueda demostrar con evidencia si algo pasa. Entonces se ha visto cambios en materia gris, en materia blanca, en la amígdala, en las zonas que pueden leer las emociones a nivel facial, cambios en la zona auditiva para escuchar ciertos sonidos. Entonces, si bien el cuerpo está diseñado, ¿verdad?, para ver ciertas cosas, pues también sabemos que todo es multifactorial y que el cuerpo esté preparado no significa que psicológicamente se esté preparado, ¿verdad? No hay exactamente un instinto materno. Entonces sí Ujú. sería de mucho provecho que las personas, si tienen alguna situación, como algún trauma, algo muy marcado, ¿verdad? Sobre todo los traumas que tienen que ver con la parte ginecológica, pueden afectar un poco también el desarrollo de el embarazo, el parto, la lactancia, ¿verdad? Eso sí es importante y que estas personas puedan llevar un tratamiento adecuado, ¿verdad? Para elaborar todo esto y pues por supuesto lo que son los referentes de los roles materno, paterno y demás para poder ejercer su rol sin estos referentes que no se han trabajado anteriormente. Es interesantísimo porque, como te dije desde el principio, es súper, supremamente amplio. Y creo que, bueno, también lo dijimos antes, podemos irnos por un montón de ramas Ujú. es que yo no lo podría decir una sola rama, realmente yo creo que debería tener su propia academia al respecto Pues desde el sí, inicio, sí. realmente. Pero, y bueno, escuchándote a vos también. Pero bueno, basándonos un poquito más, tal vez a la conversación, si pudiéramos entrar hoy, por ejemplo, a una maternidad, por así decirlo, y escuchar los pensamientos de quienes acaban de convertirse en madre o padre, por ejemplo, ¿qué crees que nos sorprendería descubrir? Por ejemplo, desde tu experiencia, ¿qué es lo que has encontrado? Bueno, eh, como siempre dice la gente, entre más estudio, más me doy cuenta que no sé. Y como mencionabas en la presentación, yo tengo un posgrado en trastornos mentales perinatales y me ha asombrado descubrir lo que yo intuía en lo que era mi práctica de la maestría. Yo saqué una maestría clínica y de salud en la UCR y cuando iba a hacer las rotaciones en el EVAIS, yo decía, pero yo noto algo que no es patológico, que sí requiere pues su elaboración, su espacio. Para mí es como esperable. Psiquiatría dice, bueno, vamos a referir, necesita incapacitarse, esto está como muy sospechoso, por así decirlo, ¿verdad? Necesitamos trabajarlo.
Y yo decía, pero es que tiene que existir algo. Empiezo a indagar y como que no estaba, eso fue como antes del 2010, no había en sí libros, no había tanta información sobre tratados de psicología perinatal. Ya después, entre el 2010 y el 2020 han salido como cursos, formaciones, libros, estos estudios que te decía de Susana Carmona, que es la de neuromaternal con toda la parte de evidencia científica y de neuropsicología, pero yo me asombraba de esta línea entre qué es patológico y qué es esperable, cómo acompañar. Entonces, durante la formación, uno ve que en efecto hay un tipo de entrevista específico. Digamos, en Argentina se usa mucho la entrevista psicológica perinatal y tiene todo un formato y una serie de preguntas que de verdad hacen la diferencia. También en eso que hablamos hace un rato, ¿verdad? Todo lo que se hace a nivel mundial. Hay lugares que yo digo, esto es maravilloso y es tan obvio y no se aplica, ¿verdad? Por ejemplo, Inglaterra y si no me equivoco, Francia fueron los primeros lugares que tuvieron unidades mamá-bebé para internamiento psiquiátrico en conjunto, ¿verdad? Con Ujú. todas las medidas, con todo lo que requiere, ¿verdad? Y quienes nos escuchan, o sea, imagínense ustedes qué es como cuando uno está sumamente enamorado de alguien, quiere estar con esa persona. Y sobre todo, ¿verdad? Bebé requiere cuidado, requiere atención. Y a nivel psicológico, pues se requiere contacto, vínculo, que una mujer se interne para recibir el tratamiento que necesita, pero separada de su bebé es sumamente, ¿verdad? Iatrogénico, Abrasivo, por claro. decirlo así. Y en Barcelona, en el Hospital Clínic, está, por ejemplo, el hospital de día, mamá bebé, trabajan vínculo, trabajan desarrollo de habilidades, llegan a recibir su tratamiento, terapia de grupo y todo con bebé. Entonces, lo que yo veo que me ha asombrado montones es, bueno, uno, que esto no exista, ¿verdad? El desconocimiento que hay a nivel de psicofarmacología, cómo a veces profesionales en salud eh, truncan una lactancia materna porque creen que el fármaco no es adecuado ni compatible, como también las mismas personas usuarias de servicios de salud mental dejan su tratamiento farmacológico y empeoran cuadros, ¿verdad? Siendo pues necesario tener conocimientos pues sí, para guiar, ¿verdad? Y cada quien en su área, psiquiatría guía en lo que es fármacos y perinatalidad, pero tiene que ser alguien actualizado, ¿verdad? Alguien que de verdad sepa y no que esté bajo mitos o bajo, no sé, aprendizajes muy antiguos. Entonces, uno sería eso, ¿verdad? Que me asombra un montón que no exista este acompañamiento real para poder hacer un internamiento en conjunto. Dos, el desconocimiento de compatibilidad de fármacos con embarazo o con lactancia, ¿verdad? Tres, esta línea tan fina como entre lo que podría ser algo patológico o algo propio del posparto, por ejemplo, el cansancio, el insomnio, la fatiga, las culpas, o sea, la culpa materna se habla un montón, pero Ujú. todo esto y la irritabilidad está entre los criterios diagnósticos de un trastorno depresivo, ¿verdad? Entonces, son de las cosas que más me ha llamado la atención, junto con la invisibilización de los duelos perinatales, ¿verdad? Sobre todo Ujú. cuando son de pocas semanas de gestación y la falta de apoyo. Claro, a ver, y es que es un tema que abarca muchísimas cosas, digamos, entre más personas o involucrados estén en este periodo, digamos, de la vida, que no solo, y ya vimos bien, no incluye solo al bebé, sino que incluye mucho el tema de la madre, incluye, y tal vez lo hablamos un poquito antes de micrófonos también, hablamos bastante, parece, este, incluye también el tema social, incluye el tema laboral, por ejemplo, el tema de Ujú, incapacidades, el tema de atención al bebé o a la madre posterior al parto, digamos. O sea, es que incluye muchísimos temas alrededor de esta etapa de la vida, digamos. Y lo que a mí me busca es si sabemos que este periodo tiene un impacto tan profundo en la salud mental de las personas y de las familias y de la sociedad en sí,
¿por qué todavía hablamos tan poco de prevención y casi siempre llegamos cuando ya existe un problema? Ujú. Uf, yo creo que eso tiene que ver con algo muy profundo, ¿verdad? Recientemente he estado en espacios donde se habla de cuidados paliativos, he estado en espacios perinatales y se habla de la pérdida de empatía, cómo la empatía se ha ido perdiendo conforme avanzan los tiempos y cómo generar empatía. Y es que yo creo que también el tema está en la parte estructural, ¿verdad? En la parte de políticas públicas y en la parte de aplicación de protocolos efectivos pues que se hagan, ¿verdad? De manera adecuada. En Costa Rica y en muchos países del mundo se habla mucho de prevención primaria, secundaria, terciaria o de promoción de la salud, pero la inversión que se hace a nivel país es a nivel de prevención. Entonces, creo que eso es parte como muy teórico, ¿verdad? Y tal vez ya la mayoría lo conocen, pero es que promoción es cuando todo está bien, para ponerlo en palabras sencillas. Y prevención primaria es cuando ya hay un factor de riesgo. Prevención secundaria es cuando ya se presenta algo, pero no queremos secuelas. Y prevención terciaria ya estamos hablando de rehabilitación. Entonces, si no se aplican cribados o tamizajes posparto o durante el embarazo, no se asignan citas psicológicas durante el embarazo, no estamos haciendo ni promoción ni prevención primaria. Estamos, como vos decís, atendiendo ya cuando se está presentando alguna situación que lamentablemente puede impactar la salud de la familia, ¿verdad? Porque si mamá está bien o la persona cuidadora primaria está bien, pues bebé está bien. Ujú. Si la mamá no está bien y está, ¿verdad?, en puro burnout, haciendo lo mejor que puede, pero sin redes de apoyo, sin conciencia, como estabas diciendo, ¿verdad?, de los entornos laborales y demás. Si en el entorno laboral hay acoso, no se le está reconociendo los tiempos de lactancia o no se le está respetando la licencia, que lamentablemente incluso he escuchado mujeres decir, estoy en licencia, estoy tal vez organizando las cosas o estoy pintando el cuarto y me están llamando al trabajo, me están llegando mensajes, ¿verdad? Y es un problema porque no es tiempo laboral, ¿verdad? Ya es tiempo No de están licencia cuidando su salud para, mental. ajá, igual Ujú. posparto, o sea, muchas mujeres las he escuchado, estoy dando lactancia y veo me llegan mensajes de trabajo en ese posparto en la cuarentena. Entonces, creo que es falta de empatía, ¿verdad? Cómo se distribuyen los recursos, ¿verdad? Materiales, personales, cómo se está organizando en sí las diferentes estructuras del Estado y también pues privadas y cómo se invierte todo esto en promover más que en prevención, ¿verdad? Porque la Ujú. prevención económicamente y emocionalmente es más cara que la promoción de la salud, ¿verdad? La prevención siempre va a ser más cara y tiene más coste. Ujú. A Pues corto sí, plazo. ajá. A largo plazo estamos hablando que es una ganancia a nivel país impresionante, Exactamente. Y eso pero es lo que hay que pensar, ¿verdad? O sea, una madre que no se le está dando el apoyo, pues va a tener más dificultades, su hijo va a tener más dificultades, hay que invertir, ¿verdad? Y todo esto lo que es, pues, el vínculo, el espacio, la salud, va a ser vital en estos primeros meses, ¿verdad? Todo siempre ujú, puede ser reparable, ¿verdad? O sea, por eso creo que estudiamos psicología, porque tenemos esperanza y tenemos, ¿verdad?, identificadas ciertas cosas en la humanidad, pero es muy importante estos inicios, ¿verdad? De que se den de la ujú. mejor manera. Desde la Comisión de Psicología Perinatal, pues han impulsado acciones de divulgación e incidencia. Si pudieras cambiar una sola cosa en Costa Rica para mejorar la salud mental perinatal, ¿cuál sería? Las políticas públicas, o sea, De una vez. porque como es solo una cosa, pues con esa sola frase, pues ya implica mucho. Sí se nos Ujú, consulta bastante, ¿verdad? La comisión, bueno, las comisiones trabajan mucho en lo que es dar un criterio técnico, ¿verdad? Y recibimos a veces leyes. Y pues sí sabemos que en general las leyes de Costa Rica necesitan pues
actualizarse, reformarse un poquito, ser más sencillas, ser más claras, más específicas, pero ya con solo eso estamos hablando de todo, ¿verdad? De derechos humanos, de duelo, de la parte laboral, de lactancia. Hemos visto cambios y sabemos que, por ejemplo, sé que en la caja hay muchas personas que tienen compromiso con su labor, que si están atentos o atentas a protocolos, que los aplican bien. Sé que hay también personas en la política que están laborando, buscando beneficiar, ¿verdad? La salud mental materna o la salud materno-infantil. Y yo en realidad, o sea, yo siempre pienso en que me hubiera encantado ser promotora de la salud también. O sea, parte de mi maestría es eso, poder trabajar como promotora de la salud, pero es que no puedo dejar la clínica. Y creo que eso es vital para que todas las personas tengan una mejor calidad de vida, pues tener promotores o promotoras de la salud que trabajen en el Ministerio de Salud, velando por todo esto y pues también las personas que se encargan de la parte política. Yo de la parte política no sé, ¿verdad? No me meto, estoy en la comisión porque es el tema que me apasiona, pero yo digo que diferentes actores o actrices, ¿verdad? Sociales deberían de prestar atención en cómo están impactando con las decisiones y acciones esas políticas públicas. Ujú. Totalmente de acuerdo, pues sí, dice, queremos ya impactar a nivel macro, llamémoslo así, sí hay que prestarle atención a todos estos temas y ayudar a impulsar estas promociones, llamémoslo así, no prevenciones, sino entrar Sí, en todo este tema que estamos hablando. claro. Agosto, el mes que estamos ahorita, suele recordarnos celebrar a las mamás. Ujú, Después de toda esta conversación, ¿qué te gustaría que cada persona recordara la próxima vez que se vea o que vea a una mujer embarazada o una madre reciente o una familia que acaba de recibir un bebé? ujú. Bueno, a mí me encanta hablar un poco de las maternidades invisibles, ¿verdad? Siempre de la empatía y también de reconocer otros roles no tradicionales, ¿verdad? Como todo lo que puede ser lo diverso. Entonces, sí, reconocer que hay diferentes maternidades y no una sola maternidad, ¿verdad? Tanto en cómo se ejerce como de la persona que lo está viviendo. Entonces, pues que recuerden eso y que en realidad hay pocas acciones sencillas que podemos hacer, o más bien muchas, pero o sea, que en el día a día, como simplemente mandar un mensaje, me acordé de vos y quería saludarte, ya eso puede cambiar mucho cómo alguien se está enfrentando a la soledad de un día que se hace largo, porque decimos siempre como días largos, años cortos, ¿verdad? Ujú. Esas etapas pasan muy rápido, pero son bastante pesadas, entonces pues saber que de llevar un vaso con agua a una persona que está en lactancia, ayudarle con la privacidad, de ser consciente. Ahora veo a veces mujeres que no tienen como un espacio para descansar y están embarazadas y pues fisiológicamente se gastan muchísimas calorías, o sea, hasta hay 1 litro más de sangre recorriendo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que la clave está en tener empatía. eh, mostrarse, ¿verdad? Estar presente y decir, bueno, si ocupas algo, me decís qué, ¿verdad? No asumir. Cuando asumimos, pues estamos actuando desde lo que yo creo y no de lo que la otra persona realmente necesita, ¿verdad? Entonces, si queremos ser empáticos, pues es desde el lugar de la otra persona y lo que nos pida, ¿verdad? Y obviamente, pues si nos ofrecemos, pues cumplirlo, ¿verdad? Pues sí, totalmente de acuerdo. Natalia, muchísimas gracias por compartir con nosotros, pues no solamente tu conocimiento, sino también tu sensibilidad para abordar un tema que después de esta conversación estoy seguro que muchos vamos a mirar de una forma completamente distinta. Hoy descubrimos que no solo, pues, y me quedo mucho con esa idea, con la parte de la empatía y también que no solo nace un bebé, es toda una dinámica distinta entre la madre, el padre, perdón, el padre y la sociedad, y con ellos una serie de transformaciones que muchas veces pasan desapercibidas, incluso para quienes trabajamos en salud mental. Y Ujú, creo que eso es una reflexión muy importante para todos los colegas que nos acompañan. Como psicólogos no podemos conocerlo todo, ya eso para mí queda no, súper evidente, digamos. sí, La psicología ha crecido tanto que hoy existen áreas de especialización profundamente desarrolladas, como la psicología perinatal, por ejemplo, que responden ujú, a necesidades pues muy específicas de las personas.
pero sí tenemos una gran responsabilidad. La responsabilidad siento que es de reconocer hasta dónde llega nuestra competencia profesional y al mismo tiempo conocer que existen otros colegas, otras especialidades y otras formas de acompañar que pueden marcar la diferencia enorme en la vida de quienes depositen pues su confianza en nosotros. Siento que referir oportunamente también es una forma de cuidar. Trabajar en red también es una forma de hacer psicología. eh, Ujú, no sé, reconocer el valor del trabajo de otros profesionales fortalece la profesión, nuestra profesión, de una manera gigantesca. Y siento que esa precisamente es una de las razones por la que existe Coalición Escucha. Em, Creemos que cuando nos conocemos entre colegas, cuando nos entendemos, qué hace cada uno, cuándo pedir apoyo y cuándo construir juntos, yo creo que la psicología deja de ser un conjunto de especialidades aisladas y comienza a convertirse pues en una verdadera comunidad. Que también esto es uno de los espíritus de coalición multiparadigmática y polivalente, reconocer que la diversidad de enfoques, de experiencias y áreas de conocimiento no nos separa, por el contrario, totalmente siento que amplía nuestra capacidad para reconocer y responder a las necesidades de las personas y nos recuerda que pues tal vez la mejor atención rara vez se construye en solitario. Hace poco escuché en un podcast con unos colegas que la psicología es una profesión muy solitaria y creo que este es un muy buen momento para combatir esa idea en esta solidaridad de ramas de experiencia, de conocimiento. Natalia, gracias nuevamente por acompañarnos y gracias por ayudarnos a abrir esta conversación y pues a los colegas que nos escuchan, gracias por acompañarnos en este episodio más de Coalición Escucha. Los invitamos a seguir siendo parte de esta comunidad, a compartir este episodio con otros colegas y a sumarse a las conversaciones que impulsamos desde Coalición. Nos vemos en la próxima. gracias.